Con nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro, y bueno, qué preciso este día que durante toda la carta el apóstol Pedro nos está exhortando a padecer por causa del nombre de Cristo. Y yo creo que de alguna manera Dios nos está permitiendo experimentar un poquito de padecimiento. Tal vez no como lo experimentaron estos cristianos, esta primera comunidad cristiana que estuvo puesta en persecución y tuvieron que experimentar cosas muy difíciles, pero bueno, gracias a Dios que nos permite reunirnos, ¿verdad? A pesar del calor. Yo hace algún tiempo leí un libro que se llama El mártir de las catacumbas, y en él cuenta la historia de una comunidad de cristianos que vivían en Roma, bajo el gobierno del emperador Constantino, el emperador Nerón, no me recuerdo exactamente, pero era uno de los emperadores que se había propuesto eliminar el cristianismo y emitió un decreto imperial que ser cristiano era oponerse contra el imperio. Y la pena de la rebelión contra el imperio era la muerte, y en ese tiempo era famoso lo que era el circo romano. Entonces la forma en que tenían que morir los cristianos era siendo parte del espectáculo del imperio romano, ¿verdad? Donde metían a gladiadores a que a punta de espada mataran a todos los que estuvieran en la arena. Y para hacerlo un poco más entretenido, a veces ponían tigres, a veces ponían leones. Y el Coliseo romano se llenaba como un estadio, ¿verdad? Así como estaba lleno el estadio de ayer cuando jugó el Ottawa, o como van a estar los estadios hoy llenos cuando jueguen los equipos de España definiendo la liga. El entretenimiento en aquel tiempo era poner cristianos en la arena y ver cómo las fieras se los devoraban. Pero les cuento esto ¿por qué? Para animarnos un poco, para sentir que el calor no es tan incómodo. Una de las formas en que mataban a los cristianos se llamaba la pira, y era una cantidad de leña lista para ser encendida, y amarraban a aquel cristiano que no quería negar su fe, lo amarraban a un poste y le ponían fuego a la leña, y esta persona tenía que sufrir su muerte siendo quemados vivos. Pero saben, el consuelo más grande es ver que las personas, aún en medio de ese fuego consumiendo su cuerpo, ellos se dedicaban a cantar alabanzas a nuestro Dios. En medio del fuego, pero literalmente el fuego de las llamas que consumían su carne, estas personas podían alabar al Señor con mucha alegría. Y yo creo que nosotros podemos alabar al Señor hoy con mucha alegría también. En medio del calor que no nos va a destruir el cuerpo, sí nos pone un poquito incómodos, pero no es excusa para no tener un corazón alegre. En la carta primera de Pedro es una carta, recuerden, escrita a personas en sufrimiento, personas que están padeciendo angustia. Y hoy vamos a leer los versículos 18 al 22 del capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Antes de entrarle de lleno a este pasaje, les voy a contar un secreto. A veces como pastores hay ciertos pasajes que no nos gustaría predicar o no los queremos tocar porque a nivel de interpretación y de explicación son bastante complicados. Pero nosotros, en la forma que estudiamos la Biblia, vamos viendo versículo por versículo y no vamos a saltar ningún versículo. Entonces, por complicado que sean los pasajes, no los vamos a saltar porque Dios los puso ahí para nuestra edificación. Entonces, este pasaje que vamos a ver hoy, les aseguro que ustedes podrían ir a una iglesia donde no predican así versículo por versículo y podrían pasar 10 o 20 años y nunca se va a predicar este pasaje porque tiene algunas complicaciones, algunas cuestiones ahí que son un poco difíciles de interpretar, pero están puestas para nuestro consuelo, están puestas para nuestra edificación. Así que es muy importante que nosotros toquemos estos versículos. La semana pasada estudiamos hasta el versículo, antepasada estudiamos hasta el versículo 17.
Pero yo quiero partir hoy desde el versículo 17 en adelante, para recordar un poco. Dice el versículo 17, hablándole a los creyentes, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, desde la vez pasada mirábamos que parte de la voluntad de Dios puede ser que experimentemos sufrimiento. Pero la voluntad de Dios no es que experimentemos sufrimiento porque nos hemos metido a problemas, ¿verdad? No es así como que le mentí a alguien en la venta de algo y esta persona se enojó conmigo y me vino a destruir la casa o vino a amenazarme con una pistola o algo así. Ese sufrimiento pues es causa del pecado. Pero cuando habla Dios de sufrir haciendo el bien, tiene que ver cuando nosotros nos mantenemos firmes en vivir una vida justa, en hacer las cosas correctas, respetando las leyes de nuestro país, respetando las leyes de Dios, y que por causa de respetar las leyes, por causa de vivir una vida justa, nosotros padecemos. Eso es digno delante de Dios. Y muchas veces hay la voluntad de Dios que padezcamos haciendo la voluntad de Dios. Pero vamos a ver ahora el versículo 18 en adelante. Dice, cuando habla de que es mejor padecer haciendo bien, porque esa puede ser la voluntad de Dios, dice el versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, cuando Dios habla del sufrimiento que nosotros podríamos experimentar, algo que Dios hace constantemente, y especialmente el apóstol Pedro, es recordarnos que si Dios nos pide a nosotros que suframos, si Dios nos pide a nosotros que padezcamos, nos recuerda algo muy importante. Primeramente, Cristo padeció por nosotros. Y cuando describe el padecimiento de Cristo, dice: el justo por los injustos, ¿verdad? Cuando lo utiliza esa frase de Dios, lo que está haciendo es haciéndonos recordar que Cristo, en cuanto al juicio de Dios, en cuanto al castigo que Dios va a dar a los pecadores por causa de su pecado, Cristo se convierte en nuestro sustituto. Si me viene a cerrar ahí. Cuando dice la palabra de Dios que Cristo padeció el justo por los injustos, lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros entendamos es que si había alguien digno de muerte, alguien que verdaderamente merecía la muerte por causa de su pecado, ese era yo. Esos somos nosotros. Nosotros somos los que merecemos la muerte por causa del pecado, porque está escrito: el alma que pecare, decía en el Antiguo Testamento, esa morirá. Y Pablo lo decía, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que haya pecado merece el juicio de Dios, de recibir la muerte y el castigo de Dios por causa de su pecado. Solo existe una persona que ha pisado los pies en esta tierra, que vivió desde su concepción hasta su muerte de una manera santa, de una manera perfectamente santa y pura, totalmente alejado del pecado. Una persona que ni siquiera una mentira salió de su boca y que nunca llegó rencor y amargura a su corazón, que cuando lo ofendían, dice la palabra, no maldecía. Solo hay una persona, Cristo Jesús. Y fue Cristo que murió por nosotros. Fue Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Él tomó, hay una enseñanza bíblica que se llama la sustitución. Es como decir, cuando Dios vino a ejecutar su castigo sobre la humanidad y derramó su ira, la ira que debía ser recibida por nosotros, vino Dios, tomó a su Hijo, lo clavó en una cruz, y en el cuerpo de Cristo y en su muerte estaba cobrándose todos nuestros pecados. Ahora nuestra salvación y nuestra relación con Dios no depende de que nosotros seamos capaces de vivir una vida santa. Nuestra relación con Dios se basa en la sustitución nuestra por Cristo, en el hecho de que Cristo pagó por nuestros pecados. Y dice el versículo 18, si lo podemos leer bien, dice: porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Qué quiere decir eso, que fue una sola vez?
que el sacrificio de Cristo delante de Dios fue suficiente. Delante de Dios fue bien recibido ese sacrificio. Delante de Dios, la sangre de Cristo es suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Todos los pecados que ya cometimos, los pecados que en este momento tenemos sin confesar, los pecados que vamos a cometer en el futuro, todos ellos son perdonados por Cristo Jesús, porque Él murió una sola vez y para siempre. Saben que la muerte sustitutiva era una figura en el Antiguo Testamento. En aquel momento el sumo sacerdote tomaba un corderito y la persona que iba a presentarse delante de Dios para pedir perdón por sus pecados tenía que poner su mano en la cabecita del corderito o de la cabrita, y cuando se degollaba, cuando se sacrificaba al animalito que se presentaba para el perdón de los pecados, la persona tenía que tener su mano sobre la cabeza del animal. ¿Por qué? Porque esta persona estaba diciendo, este animalito es el que me sustituye. En realidad quien tendría que pagar muerte por causa del pecado soy yo, pero presento a este animal que es puro y sin defecto para que pague por mí. Pero eso solo era una figura, eso lo hacían todos los años y eso lo hacía el pueblo de Israel una y otra vez tenía que estar haciendo, y los sacerdotes tenían que estar preparados para hacer filas y filas y filas de sacrificios. Eso nunca acababa. Pero cuando Cristo se presentó delante de Dios como el sacrificio, como el sustituto, Dios vio el sacrificio de Cristo como algo digno de ser recibido por Él, de tal manera que nunca más Él espera un sacrificio de muerte para pagar por el pecado. Por eso cesó el sacrificio de animales, porque Cristo entró una vez y para siempre, dice la Biblia, para pagar por nuestros pecados. Si podemos leer el libro de Hebreos, unas cuantas páginas atrás ahí de 1 Pedro, capítulo 10, versículos del 10 al 14, tenemos una enseñanza grandísima ahí en cuanto a lo que es el sacrificio. Dice, versículo 10 en adelante, de Hebreos 10 en adelante, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. La muerte de Cristo, y eso es lo que estamos recordando. Y eso es lo que un cristiano que está en apuros y un cristiano que está en sufrimiento tiene que recordar cada día. El sacrificio de Cristo me ha limpiado de una vez y para siempre, y mi consuelo es que aunque tenga que padecer aquí en la tierra, estoy seguro que voy a estar en la presencia de Dios eternamente, porque Cristo pagó por nosotros. Ahora, esta parte, digamos, es la parte que da consuelo y es la parte fácil de entender. Dice la palabra de Dios que Cristo fue verdaderamente muerto, y esta es una enseñanza que la Biblia nos recalca y que nosotros debemos creer. Cristo sí murió, verdaderamente dio su vida por nosotros, pero dice la palabra de Dios que Él fue vivificado, pero vivificado en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo volvió a darle vida a ese cuerpo de Cristo, porque Cristo no quedó muerto. Él se entregó una vez para siempre, pero a causa de que en Él no se halló pecado, Él podía retomar su vida nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, pero la muerte a Cristo no lo podía retener, por cuanto en Él no había pecado. Por eso Él mismo decía: nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Cristo decía: tengo potestad para darla y tengo potestad para volverla a tomar. Así que Cristo, en la potestad que tenía por la obra del Espíritu Santo, fue vivificado nuevamente y fue vuelto a la vida. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no está muerto. Él vive. Él está consciente de nuestra vida. Él sabe lo que hacemos, sabe lo que no hacemos y está al tanto. De hecho, en los versículos anteriores dice
que el Señor es el obispo de nuestras almas. Obispo es alguien que está viendo, alguien que está supervisando. Y si usted de alguna manera piensa que Jesús no está al tanto de su vida, Él es el obispo. Él lo está viendo, Él lo está supervisando. Cada día usted está ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está vivo. Ahora, dice el versículo 19, dice, en el cual, vamos a leer 19, 20, juntos, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Aquí es donde tenemos unas complicaciones. Dice la palabra de Dios que Cristo fue, después de ser vivificado, a predicar a los espíritus encarcelados. Y hay muchas posiciones y muchas interpretaciones en cuanto a este pasaje, pero quiero que entendamos algo para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Cuando la Biblia se refiere a espíritus, en ninguna ocasión lo hace en referencia a personas, a humanos. Generalmente lo hace ya sea para los huestes celestiales, angélicos, lo que nosotros llamamos comúnmente como ángeles, o como aquellos huestes espirituales de maldad que fueron ángeles que desobedecieron a Dios y son los que conocemos nosotros como los demonios y como Satanás. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, en este pasaje no se está refiriendo a personas, o como hay muchas personas que piensan esto, que este pasaje enseña que Cristo fue a predicar a los que murieron en el diluvio, como dándoles otra oportunidad de salvación, pero no es cierto. Las personas solo tienen una oportunidad de salvación, y es mientras Dios les ha dado vida. Después de que ha muerto, una persona no tiene oportunidad. La oportunidad Dios se la dio estando aquí en la tierra. Ahora, si estas personas, si Cristo no fue a predicar un mensaje de salvación, entonces la pregunta debería ser para nosotros: ¿qué hizo Cristo? ¿Por qué fue y bajó y le predicó a estos espíritus encarcelados? Miren, la palabra dice que están encarcelados. Dios los tiene bajo prisión, esperando un día en el cual va a ejecutar un juicio superior para ellos, para estos espíritus que desobedecieron. Pero saben, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender y que es de consuelo para nosotros. Cristo venció. Aún a pesar de todo el esfuerzo satánico, todas las obras de Satanás que querían impedir que Cristo llevara su obra de redención, Cristo venció. ¿Saben? Satanás intentó matar a Cristo desde que era un bebé. Utilizó a Herodes el Grande y mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años con la esperanza de que eliminara al Mesías, a Cristo, a nuestro Señor. Pero ¿saben? No pudo, porque Él estaba en las manos de Dios. Luego vinieron cantidad de persecuciones en su pueblo natal, lo quisieron matar, pero Él salió de su pueblo natal. Y aún el apóstol Pedro, aún Satanás tomando de alguna manera control del apóstol Pedro, cuando Cristo le dijo: voy a Jerusalén a ser entregado, el apóstol Pedro le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, mejor vámonos para otro lugar. Pero ¿por qué vas a ir a Jerusalén? Si sabes que te van a matar, ¿por qué vas a ir ahí? Y Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Él sabía que solo Satanás, el único interesado en que él no llegara a la cruz, era Satanás. Y Satanás no vio todo lo que pudiera hacer con tal de que Cristo no culminara su obra. Y saben, después de que Cristo culminó su obra, Él fue a donde estaban estas huestes celestiales, estos espíritus encarcelados, y fue a anunciarles su victoria. Él fue a proclamar que Él, a pesar de toda la influencia satánica que pudiera haber aquí en la tierra, Él es victorioso. Y nada ni nadie puede impedir que Cristo sea victorioso. Entonces Cristo fue no a predicar un mensaje de salvación. Esos espíritus están encarcelados y ya no hay más esperanza para ellos. Ni ninguna persona que ha muerto y que se ha ido sin Cristo no tiene esperanza tampoco.
pero era necesario que Cristo proclamara su victoria aún a esos espíritus encarcelados que desobedecieron y que en algún momento pensaron que Dios no iba a llevar a cabo su plan. Pero hay una exaltación en Cristo. Aquí este pasaje es lo que nosotros tenemos que ver, y el consuelo para nosotros en tiempos difíciles es que Cristo fue exaltado, que Cristo proclamó su victoria aún en las partes más bajas donde están estos espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Miren, este pasaje tiene demasiados detalles y yo quisiera centrarme y quisiera simplemente tocar algunos puntitos, pero quiero que ustedes lo vean. Dice que en los días de Noé, dice que esperaba ¿qué? La paciencia de Dios que esperaba. Dios nos enseña que Él es paciente. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Noé construyendo el arca? Y dice la Biblia que Noé era un pregonero de justicia, lo dice en 2 Pedro 2:5. O sea, cuando dice pregonero de justicia, quiere decir que él durante el tiempo de la construcción del arca estaba predicando la justicia de Dios y estaba anunciando que el juicio de Dios iba a venir. Por lo menos 100 años. Por lo menos. Hay personas que argumentan que son 120 años, pero lo voy a decir, no, por lo menos 100 años de predicación. 100 años anunciándole a la humanidad que Dios va a ejecutar su juicio por causa del pecado. Y saben, Dios tuvo paciencia. Dios no tenía por qué esperar 100 años. Dios en su juicio pudo haber dicho: Noé, construye el arca, vamos a tratarlo en 1 año y inmediatamente va a venir el juicio, porque esta generación es pecadora. Pero Dios le dio 100 años a la humanidad de escuchar el Evangelio, de escuchar el mensaje de salvación, que había una oportunidad de salvación y era venir al arca. Dios tuvo paciencia y un día se acabó la paciencia de Dios. En este tiempo Dios tiene paciencia y Dios nos está diciendo a la humanidad, le está diciendo: venga Cristo, va a venir el juicio de Dios. Ahorita hay paciencia de parte de Dios para la humanidad y está haciendo un llamado a la humanidad a que vengan a Cristo, así como Noé les decía a las personas: hay que entrar en el arca. Miren que el arca de Noé es un tipo de Cristo, una forma de anunciar lo que Cristo iba a venir a hacer. El arca solo tenía un acceso, un camino, una puerta de entrada nada más. Y la Biblia dice que hay un solo camino para entrar en el reino de los cielos, que es Cristo. Solo estando dentro del arca podía haber salvación. Fuera del arca no. Y la Biblia nos enseña que solo estando en Cristo puede haber salvación. Fuera de Cristo, el juicio de Dios viene sobre la humanidad. Pero todo aquel que está en Cristo está seguro, como todo aquel que estaba en el arca estaba seguro también. Ahora, entrar en el arca era un paso de fe. Dice la palabra de Dios que en los primeros tiempos, cuando fue creada la tierra, no había lluvia, sino que un vapor subía de la tierra y regaba las plantas. O sea que la lluvia no se conocía. Y venía Noé a predicar y decir: Dios va a mandar lluvia. Era un mensaje que se tenía que creer por fe. Y solo aquel que creía que verdaderamente Dios era capaz de mandar lluvia entraba. Y solo aquel que cree que Dios va a ejecutar un juicio sobre el mundo por causa del pecado va a venir a Cristo. Mediante una persona no crea que Dios va a ejecutar un juicio sobre la humanidad, no va a venir a Cristo y va a vivir su vida como quiere, sin importarle venir a Cristo. Solo por fe. ¿Saben lo más triste? Una verdad que fue real en los días de Noé y una verdad que es real en los tiempos nuestros es que a pesar de haber mucha gente en los tiempos de Noé, solo fueron 8 personas que creyeron el mensaje. Únicamente 8 personas en el mundo creyeron en Dios. La mayoría se perdió. ¿Saben lo que pasa en nuestros tiempos? La mayoría no cree. Es la minoría la que está viniendo a Cristo. Son pocos. ¿A cuántas personas no hemos invitado? ¿Con cuántas personas no hemos compartido el Evangelio? ¿A
¿Cuántas personas no hemos exhortado a que vengan a Cristo? Si cada persona con la que hemos compartido el Evangelio estuviera aquí, necesitaríamos un salón como 5 o 10 veces más grande que esto para que estuviéramos todos con los que hemos compartido el Evangelio en Choluteca. Pero saben, son la minoría, somos poquitos. Jesús decía en una de sus parábolas, decía, es manada pequeña la que te espera. Es una manada pequeñita. Los que estamos esperando el regreso de Cristo somos pocos. Los que amamos verdaderamente a Cristo somos pocos. Los que estamos dispuestos a venir a la iglesia aún sabiendo que no hay electricidad, somos pocos. Ahora, aquí este pasaje nos enseña algo que tenemos que aclarar. Aunque no quisiéramos tocar este tema por lo complicado, pero hay que aclararlo. Dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe? Este pasaje hay muchas personas que lo interpretan y lo enseñan como que el bautismo en agua provee salvación a las personas. Y de hecho sabemos que hay una religión que es bastante popular en el mundo, que enseña que cuando una persona es bautizada, en ese momento se convierte en una persona que ha adquirido salvación y se convierte y forma parte de la iglesia. Pero no es así. La Biblia claramente enseña que la salvación es por fe. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si el bautismo proveyera salvación, no necesitaríamos fe para obtener salvación, simplemente nos bautizáramos. Entonces solo nos bautizamos a todos aquí y estamos seguros de nuestra salvación, no importando que no tengamos fe. Sería una enseñanza totalmente contraria a la Biblia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justicia viene a una persona cuando cree en el Señor Jesucristo. Y la persona que cree en el Señor Jesucristo, como un testimonio de que ha creído en Cristo, se bautiza. Y miren qué bonito, que el día que programamos bautismos, nos tocó estudiar este pasaje. ¿Por qué es bonito? Porque ahorita en la predicación podemos aclarar algo. El bautismo no le trae salvación a ninguna persona. No hay ninguna persona que pueda ser salva por medio del bautismo, porque eso sería enseñar bautismo, salvación por medio de las obras. Y la Biblia claramente enseña que la salvación es por medio de la gracia de Dios, no por medio de las obras. El bautismo se constituye para nosotros en un paso de obediencia. Aquella persona que ha creído en Cristo Jesús, para mostrarle a la congregación y a la sociedad que ha creído en Cristo Jesús, se bautiza para dar su testimonio de fe, para identificarse con los otros creyentes y decirles, yo también he creído en Cristo. Y yo también, por causa de la obediencia, voy a bautizarme para mostrarle al mundo que también yo he creído en Él. El bautismo es un paso de obediencia. Pero entendiendo más este pasaje, quiero que leamos un pasaje en Romanos 6, cuando habla de un bautismo que sí nos salva, pero no es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo, es esa obra de Dios por medio del Espíritu por la cual nos inserta en el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 6, versículos 2 y 3, dice, en ninguna manera, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos desde el 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo decía, en ninguna manera vamos a perseverar en el pecado, por lo que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando la palabra de Dios enseña esa palabra bautismo, quiere decir ser sumergido en algo, ser puesto en algo. La obra del Espíritu Santo que nos salva es esa obra que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros somos puestos en el cuerpo de Cristo. Espiritualmente somos parte del cuerpo de Cristo y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Entonces, ¿cómo llegamos a ser el cuerpo de Cristo? Por la obra del Espíritu Santo que nos bautiza, que nos sumerge, que nos inserta en ese cuerpo de Cristo. Entonces, sumergidos o siendo parte del cuerpo de Cristo, participamos de su muerte, pero también participamos de su resurrección. El bautismo en agua es un simbolismo nada más de lo que ha sucedido en nosotros cuando Cristo nos ha bautizado en su cuerpo. Eso sucede cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros bautizamos, y hoy lo vamos a ver dentro de un momento, en el bautismo una persona va hacia atrás como simulando una sepultura, como simbolizando nuestra muerte al pecado y nuestra muerte en Cristo Jesús. Pero también cuando sale del agua sale como simbolizando una victoria sobre la muerte, simbolizando que también, así como en Cristo morimos, también en Cristo resucitamos. Pero el bautismo en agua no provee salvación. Lo que dice este pasaje es que así como los que creyeron y entraron en el arca fueron puestos dentro del arca, fueron bautizados en el arca, o sea, fueron sumergidos al arca, fueron introducidos al arca, el bautismo es el que corresponde a esto. Ese bautismo que corresponde a eso que pasó en el arca de Noé es el bautismo que nosotros tenemos cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Cuando Dios nos pone en su cuerpo. Solo una persona que estaba dentro del arca podía ser salva. Y solo una persona que está dentro del cuerpo de Cristo, solo una persona que ha creído en Cristo puede ser salva. La similitud es esta: solo el que está en el arca fue salvo, y solo el que está en Cristo va a ser salvo también de la ira de Dios. En aquel tiempo había millones de personas que murieron por el diluvio, y los que no están en Cristo también van a morir por causa del juicio de Dios que vendrá en un momento. Ahora quiero decirles y terminar con esto, el versículo 22, hablando de Cristo, dice por la resurrección de Jesucristo, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y quiero decirles esto, quiero que algo que lo guardemos en nuestro corazón, porque para nosotros es lo mismo. Primeramente, Cristo pasó la cruz y después vino la glorificación. Primero fueron los padecimientos y después la gloria. Nosotros no podemos pensar que como iglesia, como personas que hemos creído en Cristo, primero va a venir la gloria y no vamos a recibir los padecimientos. Aunque hay personas que enseñan que cuando viene en Cristo usted solo va a tener victoria, 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 prosperidad y un montón de cosas, eso no es cierto. La Biblia nos enseña que primeramente tenemos que padecer como padeció Cristo. Y Pablo le decía que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. No hay persona que quiera vivir una vida digna delante del Señor en Cristo que no padezca persecución. Porque el mundo es un mundo que está dominado por Satanás. Y Cristo decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces quiero decirles algo: Cristo primeramente sufrió la cruz y después vino la gloria. Dios primeramente va a perfeccionar nuestra fe por medio de las pruebas y la aflicción, y después, cuando Él venga y nuestra fe haya sido perfeccionada, vendrá la glorificación. El consuelo para una iglesia que está pasando momentos difíciles es que así como Cristo padeció, también Cristo fue glorificado. Y así como nosotros padecemos, también va a venir el momento donde vamos a ser exaltados al lado de Cristo para convivir eternamente con Él. Así que, hermanos, si en este momento usted está padeciendo por causa de la justicia, si está viviendo momentos difíciles, pero está diciendo: yo voy a ser fiel al Señor, no importando lo que tenga que pasar, en algún momento Cristo va a venir y va a recompensar su fidelidad. Así que, hermanos, en medio de la prueba, permanezcamos fieles, permanezcamos firmes. Recordemos que si estamos en Cristo, vamos a ser salvos de esa ira que va a venir para los pecadores. No que no seamos pecadores, sino que nuestro sustituto fue Cristo, y por eso vivimos confiadamente. Ahora no esperamos la ira de Dios, esperamos el consuelo de Dios, la salvación que viene de Él, y lo esperamos con ansia. Así que, hermanos, a permanecer firmes, seamos firmes, continuemos.
no nos desanimemos, no nos decaigamos, a pesar de la prueba y la dificultad, sigamos avanzando. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, tú eres nuestro Dios, Padre eterno, Dios de toda consolación. En ti tenemos victoria, Señor, porque tú eres el ganador, Señor, y nosotros estamos de tu lado. A pesar del padecimiento, del sufrimiento, de la agonía que podamos tener, vamos a recordar que Cristo tiene la victoria y que así como Él padeció, también fue glorificado. Y que algún día, Señor, el padecimiento que tenemos aquí, Señor, se va a acabar y vamos a ver tu gloria, Señor, y vamos a vivir en tu justicia perfecta. Ese es nuestro consuelo, Señor. Llena nuestro corazón de consuelo para que sigamos adelante, Señor. Y gracias por el sacrificio de Cristo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces